Hola, buen día. Mi nombre es Yasmin Palomares Salazar y hoy les vengo a presentar Rickettsia aurencia. El género Rickettsia origina la enfermedad del tifo epidémico, que ha sido de gran relevancia a través de la historia, puesto ha tenido participación en algunas batallas en el punto de detenerlas, como caída de España contra los moros, la caída de Praga a manos del ejército francés y la retirada de Napoleón de Moscú. En 1816, en Irlanda hubo más de 600.000 casos y en el periodo posterior a la Primera Guerra Mundial, alrededor de 3 millones de rusos murieron de tifo. El Dr. Howard T. Ricketts reprodujo experimentalmente la enfermedad, identificando así el agente causal. Este recibió su nombre en honor a que, puesto estas investigaciones, murió en el proceso. En México, desde 1915 se descontroló esta epidemia hasta 1916, donde se presentó en cuarteles militares, prisiones, escuelas y domicilios particulares. Por falta de higiene, ocasionó un total de 10.923 muertes. Siempre se la ha relacionado con el sufrimiento humano. En este periodo de tiempo, el gobierno de México decretó varios dictámenes en cuestión a la prohibición de visitar a prisioneros, reuniones en casas o fiestas, el que se alejara la basura lejos de la ciudad, metiéndola y sellándola en bolsas de plástico. Se clausuraron fábricas de borra y la venta de ropa de segunda mano, como la venta de fritangas, puesto que se creía que a esta enfermedad era debido o se caracterizaba por la poca higiene, puesto que las áreas más afectadas eran, por ejemplo, Tepito y La Merced. Su clasificación. La familia Real Rickettsiaceae es del origen Rickettsiales. Esta familia incluye los Rickettsia, Coxiella y Chirilla. Del tipo epidémico podemos tener los géneros R. Rickettsia prowazekii, Rickettsia tiffi y Orientea tutsugamushi. De las fiebres manchadas, su género incluye Rickettsia rickettsii, Rickettsia acari, Rickettsia conori, Rickettsia sibirica, Coxiella burnetii y Canada. Bartonella puede incluirse ya que comprende el agente etiológico de la fiebre de las trincheras, pero no es de esta familia. Sí. Rickettsia orientea. Son cocobacilos aeróbicos intracelulares, son gram negativos. Se tiñen pobremente con tinción de Gram, pero pueden distinguirse mejor con Quienta o con Jiménez. Su principal fuente de energía es el glutamato, ya que carecen de enzimas glucolíticas propias. Tienen capacidades respiratorias y sintéticas independientes de la célula huésped, ya que pueden producir su ATP, aunque como lo producen en porciones un poco limitadas, el momento en el que se les agota, empiezan a usar el ATP y el NAD del huésped y se dividen por función binaria. Se multiplican en cultivos de tejidos, excepto Orientia, que se inocula vía intraperitoneal en ratones, con un tiempo de generación de 8 a 12 horas. Esto es más como para el estudio. Su cultivo es de muy alto riesgo, puesto que solo se realiza en laboratorios con bioseguridad, así como laboratorios con cámara de bioseguridad. No hay antígeno común para los miembros de la familia, aunque hay dos clases principales de antígenos que pueden aparecer en cualquiera de estas. El antígeno específico de grupos que presentan material capsular desprendido o el antígeno específicos que se asocian con la pared celular de gram negativos. Ambos antígenos son capaces de producir anticuerpos. Orienta tiene una proteína mayor y otras menores de superficie y se cree que carecen de polisacárido, peptidoglucano. Y pues tiene relación puesto que son gram negativas. Después de la picadura del vector, los organismos penetran a las células de fagocitosis, localizándose tanto en el citoplasma como en el núcleo. Se multiplican por fusión binaria más rápido que otras bacterias en las células metabólicamente activas. Los agentes del género Rickettsia no pueden sobrevivir a fagolisosomas. Usan sustancias virulentas para eludir la unión del fagolisosoma y los agentes de las fiebres manchadas forman una cola de actina polimerizada que les ayuda a dirigirse desde el citoplasma a otras células vecinas. La acumulación de los organismos a lo largo de la membrana ocasiona que sean liberados por lisis de la vacuola mediante su principal mecanismo de patogenicidad, que es la fosfolipasa A. Fuertemente hemolítica y destruye con rapidez la membrana de las células huésped. La salida es individual o múltiple. Además, la fosfolipasa A introduce la generación de ácido araquidónico y linfosfatídicos que la célula huésped contiene en prostaglandinas y leucotrienos con efectos farmacológicos. Aquí podemos ver las características por Rickettsia, que son vasculitis, puesto que tienen una afinidad muy grande por los endotelios, causando vasculitis severa, lesionando desde la capa íntima hasta la adventicia. Incrementa permeabilidad con salida de líquido de los tejidos, formación de edema, como podemos ver aquí.
Trombosis y colapso celular. Los macrófagos huésped son efectivos en presencia de anticuerpos, linfocitos sensibilizados y en humanos dejan sensibilidad parcial a las infecciones, aunque puede haber recaídas. El tifo epidémico su agente etiológico es Rickettsia prowazekii, que usa como vector el piojo del cuerpo, que es el pedículos humanos o capitis, y con menor frecuencia en la cabeza, que es pedículos capitis. Corporis, perdón. Sus reservorios son las pulgas de ardillas voladores o las ratas negras. La transmisión de la enfermedad a los humanos tiene lugar de 3 formas diferentes, donde la más frecuente es la autoinoculación a partir de las heces de las pulgas en las zonas de la picadura. Son infectantes por meses a temperatura ambiente y debido a que es pruriginosa y provoca rascado o aplastamiento. Es como cuando vimos por piojo del cuerpo, que es piojo corporis. Al momento de ser aplastado por sus vómitos liberan sus secreciones. Tras la infección hay inmunidad permanente. A diferencia del endémico, que la inmunidad puede ser variable, ya que puede haber una recaída. El piojo muere en 1 o 3 semanas, su periodo de incubación es de 5 a 15 días. La proliferación endotelio vascular es a los 2 o 3 semanas del inicio de los síntomas. Se aparecen máculas en el tronco de diseminación posterior a las extremidades, delirio, estupor, cefalea, calofríos y dolores musculares generalizados. Las complicaciones se deben a alteraciones vasculares secundarias como anoxia tisular, trombosis y el colapso vascular periférico. La muerte puede aparecer entre los 9 a los 18 días de la enfermedad. Aquí podemos ver una variación del tifo endémico, que es la enfermedad de Rayleigh-Zinsser. Esta aparece solo cuando hay una recaída en los que han aparecido tifo endémico o fiebre crónica por coxila, por lo que sus características clínicas son muy benignas. Esta se observó por primera vez en emigrantes de Europa a Estados Unidos. Forma parte del reservorio de la enfermedad y aquí podemos ver nuestros eritemas. Y claro, es más benigna. Tifo endémico. Ocasionado por Rickettsia tifi, el vector es la pulga Xenopsilia schiopis y con menor frecuencia los piojos de las ratas negras. Se le conoce también como tifo morino, se presenta en forma esporádica con predominio en invierno. El cuadro clínico y la patogenia son similares al tipo epidémico, pero de menor gravedad. La transmisión de la enfermedad y entre las mismas ratas tiene lugar también de 3 formas diferentes. La más frecuente, claro, autoinoculación a partir de las heces de las pulgas en la zona de la transmisión directa por la picadura, o la inhalación de las heces de la pulga contaminada tras la infección a inmunidad permanente. Su periodo de incubación es de 1 a 2 semanas. Puede haber una erupción cutánea y la duración de la enfermedad es alrededor de 2 semanas. La mayor de la parte de las manifestaciones del tifo endémico dependen de la endotelitis. Se dan 3 procesos fisiopatológicos interrelacionados, que son alteración de la permeabilidad capilar, con lo que promueve la salida de líquidos de los tejidos, ocasionando edema, alteración en el funcionamiento normal de los órganos, sobre todo el sistema nervioso y el pulmón, activación local de la coagulación. Aquí podemos ver que aunque el tipo endémico es más común en nuestro país y en América Latina por el tipo de clima o condiciones sanitarias, los tifos endémicos y epidémicos son de distribución mundial. Aquí podemos ver nuestro eritema, que se puede ver como un eritema centrifugado alrededor. Y pues yo creo que es como muy subgéneris para reconocer este tipo de tifo. El tipo de las malezas o de los matorrales ocurre normalmente en roedores, se transmite entre ellos por un ácaro, que es la Trombicula akamushi, vector y reservorio, o sea, tanto transmite como lo guarda. Habita en los matorrales, tiene 3 tipos antigénicos, se observa más en Birmania, India, Japón y regiones de Asia. Su cuadro clínico es similar al cuadro del tifo epidémico, con un periodo de incubación de 1 a 3 días. En el sitio de la picadura se presenta una vesícula que progresa posteriormente, tiene cefalea, fiebre, maculopápulas, de comienzo en el tronco, linfadenopatía y otras alteraciones. Aquí podemos también ver el eritema con un poco de centrifugado alrededor y la vesícula.
El restablecimiento es a las 3 semanas del inicio de los síntomas y dura varios meses. Las infecciones son comunes. Las fiebres manchadas. Son un conjunto de síndromes con diferenciación en su área geográfica, donde son endémicas y no se han descubierto vectores portadores, pero tienen similitudes con este tipo de enfermedades. Se identificó la primera fiebre manchada de las montañas rocallosas. Es de una semana y muchos son asintomáticos. Es causada por Rickettsia rickettsii y son transmitidas por las garrapatas. La vía de entrada es por mordeduras, afectan a las células endoteliales, como ya dijimos que tienen gran afinidad por los endotelios, pero también dañan músculo liso y fibroblastos. Hay fiebres, cefaleas, erupción maculopapular, con inicio en las palmas y diseminación posterior al cuerpo. También varias presentan erupción en la hemorragia grave, acompañada de trombosis y coagulación intravascular diseminada. Hay dos opciones de recuperación sin tratamiento, que es en la segunda semana o se cura en la segunda semana o se muere en la segunda semana. Otras enfermedades de este grupo son erupción por Rickettsia tifo de la garrapata australiana y se transmiten por la infección a su progenitor. Todos tienen como reservorio de los roedores. Entonces, si encuentran un tipo de estos roedores que, como dijimos, eran las ratas negras, pues mátenlos. Diagnóstico. Podemos usar el PCR, como aquí se puede ver. Se toma en cuenta primero si estuvo expuesto a los vectores, checar su presente el cuadro clínico, se hace un interrogatorio dirigido en cuestión a si fue a escalar, si fue de paseo, picnic a las afueras, en el campo, varias preguntas. El tipo epidémico se puede sospechar en epidemias. Se usa la microscopía con cuerpos fluorescentes y biopsias del sitio de la picadura, ya que suele ser muy confiables, excepto en el caso de Orintia. La técnica de PCR en sangre periférica se efectúa únicamente en laboratorios de investigación, no tanto como para diagnóstico. La falta de cultivos celulares condiciona el empleo de pruebas serológicas como la prueba de Weil-Felix, que es útil solo en pacientes convalecientes. Determina anticuerpos por aglutinación mediante la reacción cruzada por los antígenos, o XK o X19 y o X2. Es de apoyo en forma aislada, no tiene validez ni tampoco diagnóstica, y se puede ver la erupción por Rickettsia. Puede que no tenga validez diagnóstica, pero se puede ver si hay o no, si se presenta o no una alteración en cuestión a que se averigüe si es Rickettsia. Cada anticuerpo representa un tipo de Rickettsia diferente. Por ejemplo, la OX19 en tifo epidémico se muestra como endémico en pocas ocasiones, o sea, es más epidémico, y en fiebres manchadas. El OXK en el tifo de las malezas y el OX2 fuertemente positivas en fiebres manchadas. La mejor técnica de detección es por medio de inmunoglobulina M al realizar una prueba de ELISA, pero esta es un poco menos disponible en laboratorios por su costo. La prueba de inmunofluorescencia indirecta sirve para detectar inmunoglobulina G, inmunoglobulina M, también es funcional y se determina en la segunda semana de la enfermedad, pero la infección por Rickettsia se realiza a las 4 o 6 semanas del inicio de la infección para asegurarnos de no tener falsos positivos o falsos negativos. Otras pruebas con fines similares son ensayos inmunoenzimáticos indirectos como inmunoperoxidasas de aglutinación en látex y detección de proteínas de superficie recombinantes no disponibles por lo general en nuestro medio. Para su tratamiento depende importantemente del control de los piojos del cuerpo, garrapatas y pulgas, por lo que antes se le caracterizaba como una enfermedad debido a pobres medidas de higiene, así como utilizar insecticidas para mejorar las condiciones de salud pública, eliminar o controlar a los roedores, evitar hacinamiento para el tratamiento de todas las riquecias, evitar el nacimiento, y para el tratamiento de las riquezas vamos a utilizar doxiciclina o cloranfenicol. Este último, que es el cloranfenicol, se te recomienda nada más en personas graves. En ocasiones es importante el tratamiento de sostén cuando las hemorragias son peligrosas. Y pues aquí tenemos nuestro chiste médico, que es: le dan cloranfenicol para infección por riquezas y le da el síndrome del niño gris. Es como de, ya lo curé de algo, ahora que no tengo que curar de otra cosa. Y pues muchísimas gracias por su atención y es todo.